vamos a estar leyendo para poder hacérsela a los diferentes disertantes que se van a presentar a lo largo de la tarde. Para comenzar con la jornada, los invitamos a compartir la conferencia que es auspiciada por General Motors y va a estar a cargo del doctor Christian Beniu. Christian, vamos a presentarlo. Él es abogado especializado en Industria 4.0, profesor de posgrado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, es embajador por la paz de la ONU, presidente de Space Kids Foundation, presidente del Centro de Innovación de Bolivia, vicepresidente de Corporación Futuro 5.0 Colombia. También es profesor de la Cátedra de Comercio Internacional en el posgrado de Marketing Estratégico de la UCES. Posee cursos de mediación y negociación y seminario en management. Desarrollará su conferencia bajo el título Bienvenidos a la era de la industria 5.0. Le damos la bienvenida entonces a Christian, que se suma a este encuentro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto y ante todo muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer poder contar con vos. Pudimos disfrutar un anticipo de lo que va a tratar tu charla en las redes sociales de AREI, así que creo que eso ya sumó muchísimas expectativas y bueno, encantados de escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, ojalá que les guste. Bueno, para comenzar me gustaría hablar de lo que es la realidad, ¿sí? Porque todo lo que vamos a ver en esta presentación tiene mucho que ver per se con la realidad como la concebimos en el día de hoy. Y para resumirlo, tenemos que decir que nosotros somos una acumulación de creencias y de visiones que tenemos gracias a esas creencias. ¿Y cómo empieza nuestra realidad? Bueno, los primeros 7 años de vida nosotros somos una acumulación de lo que se ve en el entorno, de lo que dicen nuestros familiares, y luego de los 7 años nosotros empezamos a tener conciencia y empezamos a proyectar la realidad en virtud de lo que tenemos grabado en el subconsciente. La realidad es que como contemplamos esto que estamos viendo hoy, en parte es una cosa que vendría a ser el 97%, 96% aproximadamente de lo que tenemos grabado en el subconsciente, y el resto, como tenemos una parte ciega en el ojo, se proyecta con lo que ve nuestro ojo, y la realidad es que nuestro ojo percibe un 4% de lo que nuestros ojos ven, y se complementa a través de esa parte ciega del ojo, lo que está en el subconsciente y construye lo que vemos en la realidad. Y el 95% de lo que nosotros podríamos decir que es nuestra existencia es una proyección del subconsciente, y el 5% es lo que se podría denominar que es conciencia. Para comenzar me gustaría decir que el mundo que lo vimos desde antes de la Segunda Guerra Mundial era de una forma, pero luego de la Segunda Guerra Mundial comenzamos a ver el mundo que es hasta principios del 2000 que tuvimos ese mundo, ¿no? Porque el mundo que se confeccionó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tenía? Tenía pleno empleo, se necesitaba el factor trabajo, la gente se jubilaba y vivía un máximo de 10 años, la inflación se indexaba a los aumentos, nace ahí el concepto de pensiones, nace el concepto de las familias, y ahí es donde prácticamente tuvimos ese mundo hasta principios del 2000. Muchos dicen que desde los 80 aproximadamente comenzamos a ver una disminución de las clases medias en el mundo. La cuestión es que desde el 2000 aproximadamente nosotros vemos que no hay pleno empleo, la gente luego de jubilarse vive más de 10 años, la educación se está quedando obsoleta, prácticamente estamos viendo una precarización del trabajo, un aumento del subempleo, y se puede crecer, según lo que dicen algunos especialistas como Niño Becerra o Jeremy Rifkin, que fue el ideólogo de lo que es el concepto de Industria 4.0, con 0 factor humano. Este nuevo mundo que estamos viendo hoy en día es un mundo que el aumento de las corporaciones crece cada vez más de la mano de la automatización y también con lo que estamos viviendo en este mundo post-pandémico, donde la obesidad y la depresión social están trayendo un mayor desafío a nivel social y político, sin contar el aumento del desempleo, el aumento del subempleo y un incremento del nacionalismo y el populismo en todo el mundo. Tuvimos 200 años de revoluciones industriales, la primera la mecanización, luego la electricidad, luego la informática, y desde el 2016, después de lo que se dijo en el Foro Económico Mundial, se empezó a hablar de la digitalización, del Internet de las cosas, de la coordinación digital, de los sistemas ciberfísicos, pero la realidad de este concepto de Industria 4.0 no comenzó en efecto en el 2016, comenzó en el año 2006, cuando el especialista y economista Jeremy Rifkin le planteó un modelo económico, social y político a Angela Merkel, la primer mandataria de Alemania,
y en ese sentido comenzaron con lo que es la industria inteligente, ¿sí? Donde todo se va a conectar a través de una gran nube y se va a generar la conexión y los datos van a ser importantes. Pero nosotros comenzamos a ver una realidad, que mientras estamos hablando de la cuarta revolución industrial desde el 2016, ya desde el 2016 en el mundo también se está hablando en algunas partes de lo que es la industria 5.0. ¿Y qué es la industria 5.0? Hay algunas características que son importantes mencionarlas. Primero, la cuestión de la producción es personalizada en esta industria que se está viniendo. ¿Sí? Vemos ya que no se habla tanto del reemplazo humano-máquina, sino de un despliegue de cobots, máquinas trabajando entre sí y humanos trabajando con las máquinas. Como así esta necesidad de empoderar al ser humano, de generar una rapidez y una calidad cada vez más eficiente ante los desafíos que se vienen, y eventualmente esta cuestión necesaria de respetar el medio ambiente ante la cuestión del calentamiento global. ¿Y qué diferencias tiene esta arquitectura, si tendríamos que decir en efecto una diferencia entre la industria 4.0 y la industria 5.0? Bueno, en principio la industria 4.0 conecta productos, ¿sí? Y la industria 5.0 o sea, personaliza en masa. Después vemos que en la 4.0 hablamos de una simulación, una automatización. Bueno, en la 5 hablamos de un backbone de datos para el diseñador. Sí, trabajamos mucho con el gemelo digital, que permite que podamos eventualmente diseñar primero en un mundo digital lo que vamos a después experimentar en la realidad física. En la industria 4.0 vemos también el gemelo digital, pero la diferencia con la 5.0 es que el gemelo digital no solamente cumple un rol específico, sino que en la 5.0 ayuda al diseño de la explotación del diseño en sí per se. Como así también el Big Data y la inteligencia artificial, que toman un gran protagonismo en la industria 4.0, en la 5.0 hablamos ya de un Big Data masivo por el Internet satelital, que va a empezar a entrar en funcionamiento con toda su fuerza desde el 2030, y con una computación cognitiva. Podríamos poner un ejemplo de IBM Watson, donde trabaja humano y máquina para potenciar la eficiencia del profesional, ¿sí? O sea, no estamos hablando de un reemplazo, estamos hablando de una potencialización del ser humano gracias al apoyo que hay en lo que se refiere a la tecnología eventualmente. Y por último, lo que es el cloud y el edge computing y el Internet of Things en la 4.0, que vemos ya en la 5.0 que hablamos de la nube en general y la industria de las cosas. Ya no hablamos del Internet de las cosas, la industria de las cosas. Porque en esta 4.0 que se está hablando, pero en realidad ya comenzó desde el 2006, nosotros arrancamos tarde, en la industria 5.0 se va a generar una industria, porque las cosas van a tener dispositivos, pero después esos dispositivos, a medida que vaya pasando un tiempo cada vez más corto, con el Machine Learning va a tomar una capacidad de esas cosas, que va a poder inclusive ya hablarse de que las cosas no van a ser Internet de las cosas, sino que van a ser Internet de los cerebros, por así decirlo. Y ni hablar cuando nos podamos conectar nosotros a nivel mental con las cosas. Y para hablar de un caso que es muy, digamos, específico y concreto eventualmente para mencionar de lo que se difiere de la cuarta a la quinta, que en la cuarta estamos hablando de la automatización, y eso hoy lo sabemos, que según el Banco Económico, el Banco Mundial está diciendo que se van a reemplazar de aquí al 2025 85 millones de puestos de trabajo y se van a crear 97 millones de puestos de trabajo. La cuestión es que la automatización en sí podría darse que sí, se van a crear nuevos puestos de trabajo y se van a, digamos, abolir otros. Pero la realidad es que con la hiperautomatización, el factor humano va a ser específicamente valorado a través no tanto del intelecto, sino de la inteligencia que nace en el corazón, no en el cerebro. Es más, hoy se dice que el cerebro que tenemos en el corazón tiene 40.000 neuronas, que a diferencia de las neuronas que tenemos en nuestro cerebro son neuronas sensitivas y se conectan a través del nervio vago, que no es ningún vago porque conecta a todos los órganos importantes del cuerpo, y que cuando se genera esa coherencia entre el cerebro que tenemos en el corazón y nuestro cerebro, realmente potenciamos a las habilidades blandas que son las que se necesitan eventualmente para esta simbiosis que vemos en la quinta revolución industrial, donde la inteligencia humana es importante y la inteligencia cognitiva, que es, podríamos decir un ejemplo, IBM Watson, pero también una inteligencia cognitiva del ser humano, porque se lleva a través de la reflexión la realidad que tenemos que contemplar para ser eficientes en esta era que estamos atravesando. Y las características que llevan este nuevo mundo, donde vemos que, por ejemplo, ya no tenemos que hablar tanto de las materias primas, sino tenemos que hablar de una globalización de la inteligencia, porque lo que se vio
después de la caída del muro de Berlín en el año 89, vimos que se generó una globalización de los mercados. Hoy hablamos de que hay una globalización de la inteligencia gracias a que nos podemos conectar, a que cada vez vamos a tener más conexión, más datos, más oportunidad de generar nuevos modelos de negocio, y en un mundo donde vemos que el Estado como tal pierde sentido, donde ahí entra en funcionamiento un nuevo concepto que es el concepto de las megalópolis inteligentes, que son ciudades que se fusionan no por la geografía física, sino por la geografía funcional, que significa qué tiene mi ciudad que le falta a la otra y viceversa. Vemos, por ejemplo, un avance de la impresión 4D, porque podemos entrar a los átomos, adentro de los átomos. Para tener una idea de lo que estamos hablando, nosotros estamos compuestos por 50 trillones de átomos. Cada átomo, podríamos decir que el 99% del mismo está vacío. Solamente tiene un 1% de información. Con la impresión 4D, nosotros no solamente vamos a poder hablar del transhumanismo, sino vamos a poder hablar de la impresión 4D, que un vaso se pueda transformarse en otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, vemos un avance en la economía espacial, la vida sintética, los nuevos empleos, la necesidad de tener flexibilidad mental, la desmonetización de lo físico y un montón de desafíos más que se vienen a esta era que ya no es solamente una era en la Tierra, sino que mucho se dice que la industria 5.0, o si hay una quinta revolución industrial, ya va a ser en el espacio, donde vemos nuevos materiales, el turismo espacial que comienza desde este año, los nanosatélites, la fabricación en el espacio. De hecho, Jeff Bezos dijo, el ex CEO de Amazon, que para poder seguir subsistiendo en la Tierra, nosotros vamos a tener que llevar la industria pesada al espacio. Y es por eso que nosotros en Latinoamérica, en Argentina y en el resto del continente, debemos de comenzar a preparar a los ingenieros, a la gente en general, de lo que es la educación espacial y de lo que es la política espacial en todo su esplendor. Para dar un dato específico, hoy hablamos de que esa industria representa 420 billones de dólares y para aterrizarlo a la realidad, el 88% solamente en China de los materiales nuevos que se fabrican son gracias a la investigación en economía espacial. Algo que no es solamente mandar un cohete a la Luna. Sinceramente, el hecho de potenciarnos a través de la educación espacial y la economía espacial nos permiten dar un montón de oportunidades y también la exploración en Marte, saber cómo hay que hacer para no terminar como Marte. Y estos proyectos espaciales que se están viendo, como por ejemplo que desde el año que viene vamos a tener internet en la Luna, vamos a tener, por ejemplo, desde el 2024 ya gente viviendo a través de lo que va a mandar la NASA en la Luna, vamos a ver un hotel en el espacio en el 2027, vamos a ver los vuelos suborbitales que van a permitir que nosotros podamos trasladarnos de un punto hacia el otro de aquí al 2025 en 3 o 4 horas, y eso a medida que se vayan mejorando los motores, a medida que la computación cuántica se fusione con la inteligencia artificial, vamos a ver una evolución de la industria per se, que va a permitir que lo que hoy es ciencia ficción sea un dato científico de aquí a los próximos 10, 15 años. Ahora, de toda esta realidad maravillosa que acabo de plantear, tenemos que decir que mientras nosotros estamos hablando en Latinoamérica y en gran parte del mundo de la industria 4.0, tenemos que mencionar que solamente el 0,15% de la población en Latinoamérica tiene un título en tecnología o conoce algo de tecnología para poder decir que sabe. Solamente un dato que no es menor. Para poder decir que estamos de aquí preparados a la ciberseguridad en todo el continente, ¿sí? Para poder decir que algo preparados estamos en la industria 4.0, tendríamos que tener toda la capacidad de población de México que tenga conocimiento en ciberseguridad. Estamos hablando una de las patas que tiene toda esta industria 4.0. Y sin contar que después de esta situación pandémica vamos a ver una caída del PIB regional, por así decirlo, un 9.1%, un desempleo del 13,5%, y va a haber 35 millones de pobres nuevos, ¿sí? Sin contar que solamente tenemos 1 millón de especialistas de tecnología en toda la región y que haciendo bootcamps y todo lo que hacemos en Latinoamérica para tener conocimiento de esta industria 4.0, tenemos nada más 100.000 graduados anuales. Esta necesidad de empezar a fusionar la industria 4.0 y prepararnos para la industria 5.0 es necesaria fusionarla, porque si no nos preparamos haciendo una mixtura entre la cuarta y la quinta, probablemente cuando querramos empezar, vamos a empezar 10 o 15 años tarde, como lo hemos hecho en las otras revoluciones industriales, y lo estamos haciendo, en efecto, en esta industria 4.0, y ni hablar de la industria 5.0. Ahora, este mundo también nos lleva a un mundo de post-COVID, ¿sí? O sea, donde ya no vemos ricos y pobres, vemos empoderados y dominados. Y es muy necesario hablar de este concepto de empoderados y dominados, porque en un momento donde tener empleo es un desafío, crear modelos de negocio es un desafío,
pensar el futuro es un desafío, tenemos que trabajar desde nosotros mismos para poder ser empoderados. Porque lo que se ha visto en esta situación sanitaria que está atravesando el mundo es que no importa cuánto dinero tenga una persona para poder decir que está bien o mal, ¿sí? O sea, se ve en la capacidad mental, en la resiliencia, en las habilidades blandas de esa persona que hacen que pueda seguir posicionándose o estar bien en un mundo donde los desafíos cada vez son más constantes y más cambiantes. Y esa realidad que lleva este siglo XXI es donde ya estamos convergiendo la realidad física, la digital y la aumentada. Y cuando lleguemos a esa fusión de esas tres realidades, vamos a ver que un día de 24 horas se va a experimentar como que fuera de 48 horas. ¿Qué significa esto? Que ese día, que puede ser de 48 y después lo vamos a vivir como que fuera de 72, ¿sí? Porque la realidad es que esto se va a empezar a vivir así, de tal forma que vamos a estar en diferentes realidades y vamos a vivir a una velocidad muy rápido y vamos a ver que la eficiencia va a ser para las máquinas y el pensamiento crítico va a ser para nosotros. Y mucho tiene que ver este concepto de esa fusión de esas realidades y cómo vamos a ver la realidad de aquí a los próximos años. Si analizamos el conocimiento per se y lo que implica el conocimiento, cómo se ha duplicado desde 1900. Antes nosotros teníamos un título en 1900 y el conocimiento se duplicaba cada 100 años. Hoy el conocimiento se está duplicando cada 73 días desde el 2020 y en el 2030 el conocimiento se va a duplicar cada 12 horas. ¿Esto qué implica? Que tenemos que trabajar sobre el concepto de los trabajadores, del concepto, valga la redundancia. Sí, porque en el siglo XIX hablamos de los empleados de la fábrica, en el siglo XX hablábamos de los trabajadores del conocimiento, ahora hablamos de los trabajadores del concepto. No importa el conocimiento per se, lo que importa es cómo me desarrollo, cómo me desenvuelvo en una realidad que es cada vez más cambiante y más desafiante, que nos invita a ese replanteo de reinventarnos mentalmente, olvidarnos de las estructuras mentales que han sido arraigadas desde nuestra infancia, desde esos primeros 7 años, porque lo que hoy podemos ver como imposible o lo que hoy creemos que no puede pasar, en unos años va a ser real y nosotros tenemos que transformar nuestro cerebro porque la tecnología es una herramienta, la tecnología no va a transformar nuestro cerebro. El riesgo que puede pasar en estos científicos del conocimiento, que cuando se puedan descargar la información en Wikipedia en sus cerebros, no tengan la capacidad de esa hibridación cerebral que va a pasar, que el pensamiento va a ser mitad artificial y mitad biológico, y que en una parte va a ser más artificial que biológico. Y ahí está el desafío de comenzar a reinventarse desde hoy. No dejar que cuando lleguemos a ese avance de la inteligencia artificial sobre nuestras neuronas, nosotros perdamos esa capacidad humana que tiene el cerebro. Y es ahí lo importante de mencionar qué aptitudes del trabajo 5.0 debemos de tener. Ser creativos, adaptarnos a los cambios cada vez más cambiantes, ser soñadores, apasionados, resolver cada vez más rápido en tiempos más escuetos los problemas y sobre todo tener en cuenta un concepto, lo que no se va a poder automatizar va a ser valioso y ahí es donde ponemos énfasis en la creatividad, la empatía, el amor, la inteligencia emocional, la inteligencia científica. ¿Y por qué son importantes esas inteligencias? Porque en un mundo donde las tecnologías exponenciales como la biotecnología, que analiza toda la naturaleza y la transforma con tecnología, la nanotecnología que le da vida a lo más minúsculo, la infotecnología que nos conecta a través de lo que va a ser la internet satelital, la computación cuántica que nos permite soñar en que vamos a poder viajar al pasado, al futuro, que vamos a poder llegar a la inmortalidad física, entre otras cosas, que nos ha permitido ver hace poco el quinto estado de la materia, Bose-Einstein, que permite que todos los átomos se puedan convertir en uno solo y nos permita soñar que podamos en algún momento teletransportarnos al futuro o al pasado. Y la cognotecnología, que sin ninguna duda es la tecnología que es el gran desafío para los gobiernos latinoamericanos, sobre todo, que no están pensando, sin contar el de Chile que puso con Rafael Yuste esta cuestión de los neuroderechos, que vamos a ver una división ya no económica, sino biológica entre los seres humanos, entre los que tengan esa aumentación tecnológica y los que no lo tengan. Por eso es importantísimo recalcar algo que lo decía Jeremy Rifkin, lo decía Alvin Toffler, que la mayor riqueza del siglo XXI no está en cuánto dinero tengamos, está en lo que tengamos en nuestra cabeza y principalmente en la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es donde está la verdadera riqueza en este siglo XXI, porque nos permite pensar sobre el pensamiento, donde nos vamos a hibridar con la inteligencia artificial, pero debemos de ser nosotros los que lideremos esa transformación en un mundo donde las economías van a ser divididas entre economías artificiales y economías creativas o naranjas. Podemos mencionar algunos modelos, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, estamos trabajando para que realmente nosotros seamos el centro de esa transformación y nos podemos diferenciar de Sociedad 5.0 en Japón. ¿Por qué?
porque el objetivo de Sociedad 5.0 Japón es convertir a su sociedad cyborg, ¿sí? O sea, a medida que van envejeciendo, un país que no tiene migración, a medida que va envejeciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a lograrse que, obviamente, se conviertan en cyborg, tengan ojos biónicos, corazón biónico. Hoy lo vemos con los exoesqueletos. Para decir un resumen muy certero y muy concreto de cada uno de estos modelos, el de China 2025 vemos la ruta de la seda, vemos que van a ser líderes en la inteligencia artificial en ese año. El Smart Factory de Estados Unidos, decimos que todo tiene que ser América primero, y es un concepto que a mi criterio no está muy acertado, porque se hace mucho hincapié en todo lo autónomo, en todo lo automatizado, pero el ser humano se está dejando a un lado. Y la industria 4.0, que es un modelo que para nosotros como latinoamericanos no nos sirve para nada. Y el nuevo sistema económico que vemos desde que comenzó este tema de la industria 4.0 es que vemos una economía de conducta, que es a través de los datos, que vemos una economía de plataformas donde realmente nosotros somos el producto y no realmente lo que nosotros creemos que estamos consumiendo, donde la economía se está fusionando con los empleos a tal punto que hoy hablamos de la economía gig, que significa, si no tengo dinero puedo pedirlo, crowdfunding, o utilizar el crowdsourcing, o por ejemplo, utilizar el concepto de lo que es trabajar por 5 meses, un año, ¿sí? La economía on demand, el mejor ejemplo Netflix, la economía de datos en sí es prácticamente el presente, y la economía circular, que tenemos que reinventarnos a través de la naturaleza y cómo la tecnología se va a fusionar con la naturaleza. Y la economía 3D, que ya se dice que desde el 2020 el 20% de todo lo que se produce para lo que es repuestos está impreso en 3D. Y hoy en China vemos que se imprimen edificios en una semana, con lo que va a significar la industria 5G, la impresión 3D, sin ninguna duda, va a ser muy importante. Y todo esto que viene con todos estos cambios, tenemos que hacer un punto importante de inflexión, que es que el Internet satelital que se va a ver con el 5G y el 6G, que es 100 veces más potente que el 5G y va a permitir la vida virtual a ese mundo que vamos a entrar en diferentes realidades, nos va a permitir esa realidad por la hiperconectividad que vamos a tener. Hay dos modelos como Starlink y Amazon que están trabajando, pero también los chinos, los rusos y los indios van a generar más conectividad y van a permitir que no haya ningún punto en la Tierra que no tenga conexión. Y en un mundo donde vemos que el Internet de la información es importante desde 1983, hoy tenemos que mencionar que el Internet de la conexión es lo que realmente nos permite seguir pensando que podemos crecer, que podemos evolucionar hasta el 2035, donde probablemente la industria 5.0 sea una realidad, porque entre el 2035 y el 2045 la posibilidad de tener una inteligencia artificial superior a la que hoy tenemos sea una realidad. Y ahí es donde podemos decir que el concepto que se habló desde que Ray Kurzweil lo hizo público, de que vamos a llegar a la singularidad tecnológica, puede pasar, porque según él, en 9 años nosotros vamos a tener la misma capacidad de cálculo de lo que tiene una inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, el director de Nandivia hace poco mencionó que en el 2023, en los próximos 3 años, nosotros vamos a tener computadores que van a tener la capacidad de procesamiento de 20 exaflop. ¿Qué significa 20 exaflop? A diferencia del procesamiento humano, que tiene una capacidad de 3 exaflop, estamos hablando que va a duplicarse mucho más de lo que el cerebro humano tiene la capacidad en el 2023. Y esto implica que es más que nunca necesario conectarnos desde lo emocional, conectarnos desde lo intelectual y crear esos nuevos modelos de negocios a través de las ciudades. Cuando lleguemos al 2035, que ya tengamos el Internet satelital, el 6G sea una realidad y podemos ver la vida interplanetaria en su exponencialidad, nosotros vamos a ver una cuestión de un Internet que va a ser de la virtualidad y un Internet del futuro que se empieza a vislumbrar desde este 2021 con la importancia del blockchain, porque va a generar una seguridad en todo lo que es los datos, en lo que es la fiabilidad o la confianza entre partes, la computación cuántica que va a permitir que sea indescifrable cómo se puedan descifrar esos datos que se puedan manejar a través de la blockchain, porque muchos no le dan esa seguridad al blockchain, pero sí la computación cuántica, la personalización justamente de todo lo que se haga en Internet, que va a ser llevado justamente a través de la inteligencia artificial, que nos llevan sin ninguna duda a un Internet de los sentidos. Y este Internet de los sentidos hace que el cerebro que uno tenga sienta como en esa realidad como que estoy viviendo esta realidad, que pueda sentir un aroma o que pueda tocar en esa realidad y sentirlo como en la realidad que estamos acá, pero con las diferencias o las cuestiones que van a llevar a esa realidad que nos van a traer un montón de desafíos más allá de oportunidades, como por ejemplo que vamos a vivir una realidad fusionada, que vamos a tener este desafío de no tener privacidad mental, por eso esta cuestión de Rafael Yuste, de los neuroderechos,
y que vamos a su vez ofrecer en ese metauniverso unos servicios sensacionales, o sea, llevar lo que es el pensamiento a otra persona a través de solamente pensarlo, y un comercio en el medio de toda esa realidad que ya tiene que estar pensado desde la mente factura, desde el científico del conocimiento, y desde un concepto que es importante destacar, que es una economía del ser y no del tener. Porque en los 200 años de revoluciones industriales que el mundo tuvo, siempre el ser humano estuvo como que tenía que ser el impulsor de una economía para tener. Hoy el ser es más importante que el tener, y mucho lo estamos viendo cuando mencionamos el concepto de empoderados y dominados. No importa cuánto tengas, porque cuanto más miedo tengas en tu cerebro, las amígdalas cerebrales se ensanchan, la parte prefrontal que las necesitamos para pensar se bloquea con glucomato y cortisol y no nos permite pensar, y vivimos todo el tiempo en estado de alerta, y nuestro sistema de atención va justamente al miedo o al peligro. En una era del ser, es muy importante potenciar no solamente el corazón, sino el pensamiento crítico hacia la realidad que estamos enfrentándonos. Y esta era del 2035, que es, podríamos decir, el mayor auge que vamos a ver en esta industria 5.0, que desde hoy tenemos que comenzar a fusionarla con la 4.0, vamos a ver que la materia prima, más energía, más información, eso va a derivar el costo. Y ponen, por ejemplo, muchos especialistas a lo que es los nanorobots, porque sin ninguna duda los nanorobots van a transformar la economía y van a desmaterializar el costo de esa economía, donde todo lo físico se va a convertir digital, ¿sí? O sea, porque como dice Peter Diamandis, todo se está volviendo disruptivo, todo se está desmonetizando, todo se desmaterializa y todo se democratiza. Y ese 2030 es un año clave para el mundo, no solamente por los 17 objetivos de Naciones Unidas, es porque vamos a poder vivir en realidades diferentes, donde vamos a poder ver que la economía virtual, inclusive dicen que va a valer más que la economía real. Vamos a tener que crear un nuevo modelo social, económico y político ante los desafíos que va a generar para los jóvenes, sobre todo de esa época, lo que van a experimentar. Vamos a tener que ya desde hoy comenzar a pensar esa realidad, a crear nuevos derechos, pensar en las obligaciones que vamos a tener, cuáles van a ser los desafíos, porque esa realidad ya no va a ser como la estamos viendo hoy, que concretamente vemos que el mundo son países. No, la realidad es que hoy las megalópolis inteligentes tienen que pensar, o sea, desde Rosario, o desde Buenos Aires, o desde Bogotá, o desde Lima, cada ciudad es importante como lo era en el siglo XX las ciudades, pero llevadas a través del concepto de países, o en el siglo XIX con el concepto de imperios. No, hoy lo que permite la fusión de ciudades, lo que permite un concepto de pensar como ciudad, por arriba del concepto de Estado, me permite pensar en que no necesito que una nación empiece a pensar o regular todos estos desafíos que estamos hablando. ¿Y qué desafíos, sin ninguna duda, vamos a ver de aquí al 2032? Bueno, las diferencias biológicas son una realidad. Ya desde este año nosotros comenzamos a ver que va a haber implantes en el cerebro de las personas, según lo que vaticinaba Elon Musk en su empresa Neuralink, pero ya desde hace 3 años el gobierno de China está implantando chips en los cerebros de las personas a través de 2 dispositivos que son similares. Uno se llama Brain Talker y el otro se llama Neuramatrix, y esos dispositivos son similares a los que están promocionando en América Latina o en Estados Unidos, Europa, que son los de Neuralink. También esta cuestión de la superinteligencia, sin ninguna duda, muchos especialistas debaten o discuten. Por ejemplo, Roger Penrose dice que nunca vamos a llegar, por ejemplo, a tener esta superinteligencia artificial porque la conciencia está en los microtúbulos de las neuronas. Entonces, nuestra conciencia es cuántica, por lo tanto, no vamos a llegar nunca a esa realidad. Pero después hay los detractores de esa teoría, como por ejemplo el presidente Nandindia, que dice que sí, efectivamente nosotros vamos a ver seres sintéticos, como en el caso de la robot Sofía, que ya tiene una, digamos, nacionalidad, pero que esa conciencia va a llegar, ¿sí? O sea, que no es una cuestión que no va a llegar o a ver cuándo va a llegar. La cuestión es que el conocimiento de la inteligencia artificial cada vez se duplica a mayor velocidad y nosotros no nos estamos potenciando como seres humanos. Ahí está el gran desafío que nosotros tenemos que plantearnos desde lo personal, no esperar que ningún gobierno o nadie nos venga a plantear esa realidad. Y esta cuestión de la privacidad mental ya es algo que lo está viendo, por ejemplo, como lo mencionaba antes Rafael Yuste, y que se planteó en Chile tener una constitución de los derechos del cerebro, porque con la red 5G y con el 6G, las frecuencias cerebrales se van a poder leer y se van a poder inclusive cambiar los pensamientos de las personas. Hoy lo están haciendo con lo que se denomina optogenia, que es a través de la luz poder modificar un pensamiento en los ratones.
Es por eso que ante todos estos desafíos la motivación personal es muy importante. Legislar sobre la inteligencia artificial es algo que se está haciendo eventualmente en algunos lugares. De hecho, ya Europa está sacando su tratado sobre la ética de la inteligencia artificial. Nosotros en Latinoamérica no tenemos de momento algo propio. Y el calentamiento global, que sin ninguna duda es algo que necesitamos trabajar eventualmente de aquí a los próximos años, sin contar lo que es un punto de inflexión para América Latina, que tengamos ya en Colombia y en Argentina instituciones que empiecen a dedicarse a lo que es la educación y la economía espacial. Ante todas esas realidades, nosotros lo único que nos resta decir es prepararse y estar ante todo abiertos de mente, abiertos de corazón para ese futuro que se viene. Muchas gracias. Impresionante, impresionante. Por un lado, la fuerza que tiene la información que compartiste y cómo nos lleva a repensar, ¿no? Cómo estamos hoy, todos los cambios que están sucediendo. Y por otro lado, también lo amplio de tu análisis, porque realmente pasaste por muchísimos aspectos que nos involucran en nuestro día a día. Es clarísimo. Por ahí nos lleva un poco a pensar en qué lugar quedamos las personas. Destacaste los puntos quizás más sensibles, pero ¿cómo hacemos para interactuar y para adaptarnos a estos cambios tan fuertes y tan profundos realmente, digamos? Hablaste de intervenir nuestros cuerpos. Exacto, sí. Los desafíos prioritariamente que se vienen son esta cuestión de que la tecnología cada vez va a ser más invasiva. Nosotros comenzamos a ver desde el comienzo de la historia con la primera tecnología que fue el fuego, ¿sí? Cómo la tecnología fue tomando un poder importante en la evolución del ser humano. Pero comenzamos a ver con las revoluciones industriales, primero con el reemplazo de la fuerza, que el hombre, antes de que aparecieran las máquinas, era él el que tomaba, por ejemplo, la construcción, el que levantaba peso, pero con la primera revolución industrial se reemplazó al hombre en la fuerza. Después se reemplazó al hombre en lo que es el cálculo y en lo que es la geolocalización. Y lo próximo que se viene es en la toma de decisiones, cuando la inteligencia artificial le diga a las personas qué es lo que tienen que hacer. Hoy podríamos decir que un comienzo de esa realidad lo vemos cuando, por ejemplo, buscamos información en las redes sociales de algún lugar y según lo que posteen los consumidores, nosotros nos vamos a guiar en ese análisis. Pero cuando tengamos una inteligencia artificial, como dice Yuval Harari, que pueda leer nuestro biorritmo, que pueda tener la posibilidad a través de nuestra retina de saber lo que estamos sintiendo, ahí corremos el riesgo de perder todo valor como ser humano y estar expuestos a que una inteligencia artificial nos domine. Y sin contar cuando tengamos un dispositivo en el hipocampo, que según Elon Musk, de aquí al 2035 va a haber 1 millón de personas en el mundo, sin contar los que debe haber en China, que no se dicen, que van a tener la capacidad de bajarse de Wikipedia en sus cerebros. Entonces, los desafíos, sin ninguna duda, no son económicos, sino que son biológicos y hay que empezar desde uno mismo. ¿Qué pasa con esto que por ahí uno veía como futurista, ¿no? Todas las cosas que estás mencionando, por ahí siempre estaban planteados en un futuro lejano. Hoy sabemos que en algún lado del planeta ya se están trabajando. ¿Y qué queda? ¿Cuál es entonces el futuro? Si ya lo estamos empezando a sentir tangible. Bueno, el futuro principalmente está en la vida interplanetaria y en la digitalización. Sin ninguna duda, esas son las dos claves que se vienen, ¿no? El hecho de pensar que no solamente vamos a estar en el planeta Tierra, sino que vamos a convivir principalmente con comunidades, en principio en la Luna, para lo que es la industria pesada, y luego para lo que va a ser una civilización en Marte, sin contar de que, por ejemplo, Rusia acaba de anunciar un viaje, digamos, a Júpiter o China a Venus. Entonces, esto sin ninguna duda nos replantea los principios y los objetivos que nosotros tenemos como seres humanos, donde antes, por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos, se nos decía que teníamos que tener una carrera universitaria, se nos decía que teníamos que casarnos, se nos decía que teníamos que tener un buen trabajo, y después la vida iba a pasar. Pero hoy los objetivos que se tienen que plantear las personas no pasan por eso, porque todo se está volviendo líquido. En el medio de esa liquidez vemos la desesperación de las personas por subsistir, el avance cada vez más disruptivo de la inteligencia artificial, que sin ninguna duda nos llevan al desafío y el replanteo de cuáles van a ser nuestros propósitos como seres humanos y cuál va a ser nuestro rol realmente en una sociedad donde, según Jeremy Rifkin, al final del 2100, solamente el 5% de la población va a ser necesaria para lo que es el trabajo. ¿Y qué hacemos con el resto, no? Así es. ¿Cómo ayornarnos y cómo poder seguir en esa carrera, poder como acostumbrarnos a incorporar todos estos cambios?
También en este sentido, ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿En qué lugar queda? Más allá de que a lo largo de tu exposición fuiste nombrando algunas pautas y algunas diferencias, pero en lo concreto, de esto que te decía, el futuro lejano, bueno, ahora vuelvo, este futuro cercano, ¿qué injerencia tenemos en todos estos avances que hoy sí ya se están viendo en otros lados? Bueno, en el caso de Argentina tenemos que mencionar que hay un sector privado, sobre todo con dos empresas como por ejemplo INVAP, que están trabajando para lo que es la economía del futuro, que sin ninguna duda el tema de la conectividad a través de satélites no solamente nos va a permitir adentrarnos en una economía nueva donde va a generar muchos puestos de trabajo, donde, como dije en un principio, solamente China hoy está generando 88%, del 100% el 88% de los nuevos materiales que se generan son creados gracias a que están invirtiendo y creando a través de la economía espacial, ¿sí? Y por ejemplo, Reino Unido, que no era un país como Rusia o Estados Unidos en materia de lo que es lo espacial, ya decimos que hoy el PIB, el 14% depende de la economía espacial. Entonces Argentina está tomando un punto muy importante con esta idea de trabajar con China con lo que es los nanosatélites, trabajar con SpaceX también con satélites. O sea que en ese aspecto estamos dando un paso importante en relación a lo que es el futuro de la economía. Y por otro lado, en relación a la robótica, bueno, también hay proyectos como por ejemplo los que vamos a llevar nosotros como Fundación Space Kids en Argentina, de empezar a traer la robótica social, el concepto de robótica social, sobre todo para que los chicos empiecen a adoptar esos nuevos conceptos mentales de cómo hibridarse en una sociedad que ya no va a ser solamente humana, que va a haber que crear un contrato social para los robots. Ya lo ha pensado la Unión Europea, también lo está planteando Japón. Bueno, Latinoamérica está a 10 o 15 años de vivir una realidad que si no se empieza a trabajar desde hoy, los problemas van a ser muy severos, sobre todo para las próximas generaciones. Y en este punto, como hablas de las nuevas generaciones, ¿qué pasa con los más chicos? ¿Qué es lo que se está haciendo? A ver, hay algunos programas, por ejemplo, de la NASA, que se están buscando acercar, ¿no?, a las escuelas, a los jóvenes, como para que no sea una noticia que uno encuentra en un portal web como ajeno a nosotros, sino que realmente es algo en lo que hay que empezar a trabajar. ¿Cuánto te parece que se está haciendo en ese sentido de formar a los chicos en estos ámbitos, en lo que es robótica, en lo que es inteligencia artificial, hasta incluso en informática? Por ahí queda un poco relegado con tanto uso de celular y de pantallas que se da por sentado que con eso está resuelto, y me parece que hay mucho más que formar, y sobre todo en cuestiones también de ética y de ser, digamos, prudentes y respetuosos con ese uso, ¿no? Sí, en materia de lo que es, digamos, la instrucción, sobre todo en lo que es la adopción de las nuevas tecnologías en las nuevas generaciones, creo que en algunos lugares se están haciendo mejor las cosas que en otros. No voy a decir quién está haciendo mal las cosas o quién está haciendo mejor las cosas, pero sí he visto que hay algunos lugares en Latinoamérica que algo están haciendo. Pero lo que sí estoy viendo y que me preocupa mucho es que al no tener una ética sobre el uso de los celulares, por ejemplo, o del uso de la tecnología para los más chicos, si la atención cada vez es más escueta, que se dice que hoy nuestra atención es efímera, de un minuto nada más tenemos captación de 4 segundos de ese minuto, con lo cual en los más chicos es más disruptor eso. Los que entienden eso son los que manejan las aplicaciones como por ejemplo TikTok, donde con videos muy tontos se puede captar la atención y cada vez tiene que ser más tonto ese contenido para que la gente le preste más atención. La cuestión principal es que si nosotros no educamos a los chicos en la atención, en la meditación, en ser seres apasionados, en ser creativos, de nada va a servir que sepan programar, porque ya Google acaba de anunciar que está lanzando una inteligencia artificial que va ella misma a crear los chips digamos, de programación y va a programar por sí sola. Entonces, programar ya no es un objetivo prioritario para los chicos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los chicos? Bueno, ser chicos, ser seres humanos, porque lo decía digamos, un científico muy, muy renombrado a nivel mundial, que ahora no me acuerdo el nombre, creo que era Carl Sagan. Carl Sagan decía esto, que él veía que los chicos que entraban al jardín hablaban de por qué tienen pies, por qué hay estrellas y esas cosas, pero a medida que iban creciendo, iban perdiendo esas preguntas, iban perdiendo esas inquietudes. O sea que nacemos genios y nos vuelven idiotas. Y ahí está el tema. Entonces, hoy, cuando vemos que la inteligencia artificial toma un poder cada vez más grande, no solamente en el trabajo, sino en nuestras vidas, si nosotros no nos potenciamos como seres humanos, vamos a quedar totalmente obsoletos, no por la tecnología, sino por nosotros mismos. Y ahí está, eventualmente, esta cuestión per se que es necesaria plantear en las familias,
que haya un control en el uso de la tecnología, que haya digamos, un estímulo en los jóvenes para que se les estimule en lo que quieran hacer y que tengamos no solamente modelos como Messi digamos, o Neymar en Latinoamérica, modelos a seguir para los chicos, sino que tengamos científicos, gente que inspire conocimiento. Porque hace poco escuchaba que una persona me decía que la tecnología es algo malo y que Google nos está idiotizando. Bueno, yo discrepo de ese concepto porque hoy la tecnología a mí me permite cada vez capacitarme más, poder estudiar gratis, poder ampliar mi manera de analizar, pero cada uno le da el uso a la tecnología tal cual uno es. Cuando uno cambia la forma en que usa la tecnología, ahí la tecnología se vuelve realmente una herramienta y ese es el objetivo en efecto que tiene que producirse con la industria 5.0 si es que realmente va a ser eficiente este concepto de humano-máquina. Porque si el concepto de humano-máquina implica que la máquina va a tener más poder que el ser humano, bueno, los desafíos que se vienen van a ser muy complicados plantearlos en 5 o 10 años porque lo vamos a tener encima. Ahora estamos 10 o 15 años antes de que pase eso. El tema es, ¿estamos trabajando cada uno de nosotros en esos cambios? Totalmente, totalmente. Y creo que ese es el riesgo, digamos, al que hay que prestar atención. Que sigan las máquinas dependiendo de nosotros, que nosotros podamos seguir haciendo ese aporte y, como vos bien decís, quizás no trabajando en lo que hoy nos puede reemplazar un aparato, sino todo lo contrario, ir como una instancia superior y poder controlar y monitorizar todo eso que está pasando, aportándole este lado humano tan necesario. Y como vos bien decías, por ahí en estas prácticas cotidianas que vamos encontrando de cómo regularle a los chicos las pantallas o con TikTok, ¿por qué se vuelve tan adictivo? Porque realmente tiene esto de no solo que es un video corto, que nos llama la atención, que ocupa la pantalla completa, sino que además aprende nosotros le enseñamos qué es lo que nos gusta. Entonces lo sigue repitiendo y lo sigue repitiendo y seguimos viendo esa burbuja en la que nosotros elegimos entrar. Y bueno, lo mismo pasó con todo esto de la pandemia, que sí o sí muchas cosas tuvieron que volcarse a ese formato digital por necesidad misma. Nombraste a la pandemia en tu exposición. ¿Te parece que generó algún freno, potenció alguna cosa? ¿Cómo nos repercutió en el cotidiano y en esta evolución que vamos teniendo? Bueno, con la pandemia vimos dos cosas. Cómo la tecnología realmente hoy hace cosas increíbles porque en menos de 6 meses conseguimos vacunas. Pero por otro lado vimos que el gran problema del mundo no es la tecnología, el gran problema es la política. La política porque los gobiernos no se ponen de acuerdo, la política porque no saben qué políticas internas se tienen que llevar adelante en cuanto al tema de vacunación o realmente si se necesitan cuántas vacunas o no. Entonces, no es un problema del futuro de la tecnología, sino es un problema del ser humano. Volviendo de nuevo a lo que mencionaba antes, la tecnología va a seguir evolucionando, nos va a seguir sorprendiendo, pero el ser humano se está desapoderando en un momento donde deberíamos realmente potenciarnos con todo el conocimiento, con lo que es la tecnología, con lo que es la inteligencia artificial. Todo lo contrario, nos estamos volviendo cada vez menos humanos y la tecnología, a través del machine learning sobre todo, está corporizando a la robótica con la inteligencia artificial como seres sintéticos, ¿sí? O sea, entonces ese es el gran problema que se viene. Mientras nosotros seguimos peleándonos entre nosotros, seguimos viendo las diferencias en los demás, seguimos teniendo una estructura basada en las creencias que ya no sirven porque son creencias que tienen 200 años, educándonos con un método prusiano, que el docente está delante y uno tiene que repetir, y si uno se equivoca no sirve, cuando realmente lo que hoy es importante destacar es que nos podamos equivocar. Si nosotros no nos equivocamos, no crecemos como seres humanos, y si se castiga el error, se castiga justamente la evolución de ese ser humano. Equivocarse hace que uno pueda decir soy humano. Si buscamos la eficiencia en esta era, estamos completamente perdidos porque la eficiencia va a estar en las máquinas. En todo caso, lo que va a permitir que nosotros podamos tener un rol importante en la sociedad es que nos sigamos equivocando. Sí, termina siendo un diferencial dentro de nuestra manera de ser. ¿Y Así es. cómo te parece que entran a jugar los ingenieros en todo este ecosistema que estuviste mencionando? ¿Cuáles son tus recomendaciones o las particularidades que te parece que hay que tener en cuenta y a las que hay que prestar atención? Bueno, mencionaría 3 concretamente. La primera es que ya hoy pensar en que tengo que tener el título para trabajar, si uno tiene esa idea al entrar a la carrera o al estar en el medio de la carrera, yo diría que abandone. Que se ponga a hacer algo que realmente se apasione y que le ponga ganas.
porque realmente, como decía Oppenheimer, el problema no está en preguntar qué trabajos se van a automatizar o no, el problema es preguntarse cuál es mi propósito en la vida, qué es realmente lo que busco, lo que quiero, qué es lo que me hace levantar de la cama todos los días. Si ser ingeniero me levanta todos los días de la cama y me hace ser apasionado y me hace ser soñador, bienvenido sea, voy a tener éxito. Ahora, si lo hago por tener dinero, por tener un título, obviamente yo le diría que se dedique a otra cosa. Por otro lado, esta cuestión de ser apasionado implica que tenga que estar continuamente aprendiendo, porque si vemos que el conocimiento realmente hoy se duplica cada 73 días y que en el 2030 se va a duplicar cada 12 o 13 horas, nos invita a esta cuestión de ya no pensar en una educación de 3, 4, 5 años, sino en una educación tipo Netflix, donde yo esté suscripto y donde pueda quedarme todo el tiempo que quiera aprendiendo y pague una membresía y esa membresía me implique poder estar todo el tiempo que quiera, pero no cumplir un horario, porque hoy el horario ya dejó de existir y lo hemos visto que esta cuestión, digamos, pandémica nos ha llevado a esta cuestión de trabajar desde la casa o dar conferencias desde la casa, porque la tecnología nos da nuevos modelos y la educación hoy tiene que ser impartida a través de la suscripción, no a través de este modelo basado en que el conocimiento que hoy estoy aprendiendo va a ser así en 200 años. Creo No, que probablemente. en este tiempo lo vivimos mucho. Uno, al estar más tiempo en la computadora, sentado tranquilo, a menos a mí en lo personal me pasó que me anoté a cantidad de charlas, muchas de ellas increíbles y que de otra forma no las hubiera descubierto, quizás no hubieran estado de modo virtual. Entonces, es cierto que hoy hay un abanico de opciones para formaciones continuas. Así es, así es. Y el último punto es que se pueda hibridar el ingeniero realmente con, por ejemplo, lo que es este nuevo concepto de industria, que no necesitamos grandes espacios, simplemente una impresora 3D, tener conocimiento de cómo crear y saber algo de tecnología, saber de realidad aumentada, saber de Big Data, saber de Machine Learning, mínimamente tener conceptos de estas tecnologías porque los ingenieros tienen que hibridarse sí o sí con la tecnología. La nueva industria, si es que hay una industria, porque muchos dicen que vamos a una desindustrialización con todo lo que es la tecnología, porque no necesitamos el espacio físico, lo único que necesitamos son las ideas y el cerebro, y tal vez sí, tener mínimamente en nuestra casa un pequeño laboratorio y ser nosotros nuestra propia industria. Todo va a desmaterializarse, con lo cual ese concepto obliga a que los próximos ingenieros tengan ya no ese deseo de trabajar para una corporación, sino que tengan ese deseo de empezar a crear ellos mismos esa nueva industria. Esos son los 3 pasos que sin ninguna duda yo, si estuviese estudiando, lo tomaría en cuenta para poder eventualmente estar preparado de aquí a los próximos 10 años. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, cantidad de información. Creo que todos hoy se van a ir pensando y maquinando un poco sobre todos estos datos. Y bueno, agradecerte de estar acá participando en estas jornadas. Muchísimas gracias, les felicito por la organización y que estén todos muy bien. Les mando un abrazo. Un gusto.